Puede el mayor campeón de una era derrotar a los enemigos que no se ven. Oscar de la Hoya, el inolvidable Golden Boy, aquel que hizo historia con su velocidad, elegancia y puños de acero, hoy libra una guerra diferente. Ya no hay cinturones en juego ni luces sobre el cuadrilátero. Ahora la pelea es contra los vacíos que dejó la gloria, los fantasmas que la fama no pudo callar y las heridas que nunca cicatrizaron del todo. A sus 52 años, una imagen suya de bata en el hospital estremeció a miles. ¿Cómo llegó hasta ahí uno de los ídolos más queridos de la historia del boxeo? ¿Qué lo quiebra por dentro y cómo intenta sanar? Te invitamos a descubrirlo. Dale like, comenta si alguna vez admiraste su carrera y activa la campanita. Esta historia merece ser contada. Aquí comienza el verdadero combate de Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya nació un 4 de febrero de 1973 en el este de Los Ángeles, entre calles humildes y sueños que, para muchos, parecían imposibles. En su familia, el boxeo no era un pasatiempo, era herencia, era sangre. Su padre había sido peleador profesional y su abuelo también. El ring estaba en su destino antes de que pudiera escribir su nombre. Desde muy chico, Oscar mostró algo que no se entrena: el deseo ardiente de superarse. Era tímido, reservado, pero sus ojos brillaban cada vez que se hablaba de boxeo. En su barrio lo conocían como ese niño que no salía a jugar porque estaba en el gimnasio. Mientras otros corrían en bicicletas, él lanzaba jabs y ganchos frente al espejo. Lo hacía en silencio, pensando siempre en alguien: su madre. Cecilia fue su roca, su guía silenciosa, su mayor inspiración. Era la primera en llegar a los torneos y la última en irse, siempre con una sonrisa que le daba fuerza. Pero un día, la noticia llegó como un golpe al corazón. Su madre tenía cáncer. Oscar apenas era un adolescente. La enfermedad avanzó rápido, implacable, hasta que en 1990 Cecilia se fue. Oscar no volvió a ser el mismo. Algo se rompió en él, pero también nació una promesa: jamás dejaría que su esfuerzo fuera en vano. Y así, con el corazón roto, se preparó para sus más grandes desafíos. En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, con tan solo 19 años, subió al ring con lágrimas contenidas. Cada golpe era un homenaje, cada esquiva un recuerdo. Al ganar el oro olímpico, miró al cielo y le habló en silencio: «Esto fue por ti, mamá». Ese instante quedó grabado en la memoria de millones. Ya no era solo un boxeador, era el chico que le había cumplido una promesa a su madre desde lo más alto del podio. América entera lo adoptó como su nuevo ídolo, y así nació el Golden Boy. Después del oro, su ascenso fue meteórico. Firmó contratos millonarios, se convirtió en la cara del boxeo estadounidense y debutó como profesional ese mismo año. En noviembre, su primer rival cayó en el primer asalto. Fue el inicio de una racha letal. Nadie podía con él. Tenía carisma, técnica, velocidad y, sobre todo, una historia de superación que conectaba con todos. No pasó mucho tiempo antes de que Oscar se convirtiera en una figura de masas. En 4 años ya acumulaba títulos en distintas divisiones. Su imagen era impecable, su discurso pulido. Se desenvolvía con igual soltura en inglés y en español. Tenía esa mezcla única que lo hacía brillante para la televisión y aún más irresistible para las marcas. Era un sueño americano con raíces mexicanas y el público lo adoraba. Enfrentó a ídolos consagrados sin temor. Peleó contra Julio César Chávez, ícono de México, y lo venció. Lo hizo 2 veces. También midió fuerzas con rivales temidos por su técnica como Pernell Whitaker. Se enfrentó a Quartey en una de las peleas más reñidas de la década. Oscar ya no era una promesa, era el nombre que vendía más boletos, más pay-per-views, más esperanza. Fuera del ring también brillaba. Hacía comerciales, grabó música latina, visitaba programas de televisión. Donde iba, la prensa lo seguía. Era el Golden Boy y parecía intocable, pero nadie imaginaba que detrás de ese brillo mediático había un joven que seguía arrastrando un dolor silencioso. A finales de los años 90, Oscar de la Hoya lo tenía todo. Era campeón en múltiples divisiones, millonario, admirado, deseado.
pero con cada título que sumaba, con cada aplauso que retumbaba en las arenas, algo dentro de él empezaba a desmoronarse. La presión de mantenerse perfecto, de no fallar jamás, de ser ese ídolo sin errores, comenzó a pasar factura. El niño que un día boxeó para honrar a su madre ya no sabía por qué peleaba. Las luces lo seguían, sí, pero también lo cegaban, y sin darse cuenta, Oscar cayó en un terreno mucho más peligroso que cualquier ring, el de las tentaciones que vienen con la fama, alcohol, fiestas, compañías dudosas, decisiones impulsivas. Su imagen comenzó a desgastarse, ya no era solo el Golden Boy, ahora era un blanco fácil para escándalos, portadas amarillistas y críticas despiadadas. Las fotos filtradas, las acusaciones y los rumores lo perseguían más que cualquier rival. Pero lo más fuerte no fue lo externo, fue lo que él mismo no podía controlar, sus propios vacíos. En entrevistas posteriores, Oscar reconocería algo devastador. Aunque había logrado tanto, aunque el mundo lo admiraba, nunca se sintió feliz, ni con el oro olímpico, ni con los títulos mundiales. Nada llenaba ese hueco que dejó la ausencia de su madre, ni el peso de tener que ser el hombre perfecto ante millones. La gloria había sido ruidosa, pero el dolor era silencioso. En el año 2004, el invicto de su alma comenzó a resquebrajarse. Cayó frente a Bernard Hopkins en una pelea brutal que terminó en un golpe al hígado. Pero el verdadero golpe lo sintió después, cuando regresó a su camerino y por primera vez se sintió vacío. No dolido, no frustrado, solo vacío. Aquel momento marcó el principio del final, y aunque aún peleó algunas veces más, el fuego dentro de él ya no era el mismo. En 2009 anunció su retiro definitivo. Se despidió de los guantes entre aplausos, pero también entre dudas. Muchos se preguntaban qué haría un hombre como Oscar fuera del ring. ¿Quién sería sin un público que lo aclamara? ¿A qué se enfrentaría ahora que ya no tenía rivales enfrente, sino dentro? Y es ahí donde comienza su batalla más cruda. Tras el retiro, Oscar de la Hoya intentó mantenerse activo en el mundo del boxeo como promotor. Fundó Golden Boy Promotions, una de las empresas más influyentes en el deporte. Descubrió nuevos talentos, organizó peleas históricas y se convirtió en un referente también desde el otro lado del negocio. Pero en su interior, la guerra seguía. Su lucha entre el alcoholismo y las adicciones no era una historia inventada por tabloides. Era real, era cruel y lo empujó más de una vez al borde. Ingresó a rehabilitación en más de una ocasión. En entrevistas desgarradoras, admitió haber tenido pensamientos suicidas. Dijo que había noches en las que lloraba sin entender por qué. Que el chico que fue a los Juegos Olímpicos buscando honrar a su madre ya no sabía cómo mirar al espejo sin sentir culpa, vergüenza y tristeza. Y entonces, en pleno 2024, las redes se llenaron de una imagen que partió corazones. Oscar acostado en una cama de hospital, con la mirada ida, como si estuviera lejos de este mundo. El silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué había pasado? ¿Qué tan grave estaba? Aunque no se dieron detalles completos, se supo que su salud física y emocional había sufrido un nuevo colapso, que los años de excesos, de batallas internas, de heridas no cerradas, habían dejado marcas profundas, pero también se supo algo más, que estaba dispuesto a intentarlo una vez más, no por fama, no por cámaras, sino por él, por el niño que alguna vez soñó con hacer sentir orgullosa a su madre. Uno pensaría que después de colgar los guantes, la vida le ofrecería una tregua, una pausa para sanar. Pero para Oscar de la Hoya, alejarse del ring no significó dejar de pelear. La adrenalina que antes canalizaba en el cuadrilátero ahora se volvía ansiedad, desasosiego, necesidad de reencontrarse con una identidad que no dependiera de los reflectores ni de los cinturones. A pesar de que su empresa promotora crecía con fuerza y muchos lo admiraban como un visionario de los negocios en el boxeo, en lo íntimo la batalla seguía. En varias ocasiones reconoció sentirse desorientado, como si no supiera quién era cuando no estaba entrenando o compitiendo. Se volvió más franco, más humano, más dispuesto a mostrar las grietas. Comenzó a hablar sin reversas de sus momentos más oscuros, noches enteras bebiendo solo, buscando consuelo en el silencio, intentando apagar pensamientos que no sabía cómo verbalizar.
Detrás de cada fotografía sonriente había un hombre que apenas sostenía su equilibrio emocional. En 2011 decidió internarse por segunda vez en un centro de rehabilitación, esta vez no solo por el alcohol, sino también por las consecuencias emocionales que había acumulado durante años. La culpa, la vergüenza, los recuerdos mal procesados. Se enfrentó a sí mismo sin guantes, sin protecciones, sin máscara. Las entrevistas que ofreció después de ese proceso mostraron a un Óscar de la Hoya más transparente. Habló de los traumas de la infancia, del dolor persistente por la muerte de su madre, de cómo nunca se sintió suficiente, incluso cuando todo el mundo lo celebraba. Admitió que había vivido gran parte de su vida queriendo cumplir con una imagen que no era real. No era yo, confesó con la voz quebrada. Era lo que todos esperaban que fuera. Y ese fue el punto de quiebre que, paradójicamente, se convirtió en su mayor oportunidad de reconstrucción. Ya no quería ser el ídolo impecable, ahora buscaba ser simplemente Óscar, con sus errores, con sus heridas, con su historia. Se rodeó de un nuevo círculo más íntimo, más honesto y comenzó a enfocarse en ayudar a jóvenes deportistas no solo a triunfar en el deporte, sino también a prepararse emocionalmente para el precio de la fama. Pero las recaídas no desaparecieron del todo. En 2017 volvió a generar preocupación, tras cancelar una serie de compromisos públicos sin dar explicaciones. Se supo más tarde que había atravesado otra etapa crítica, una especie de resurgimiento del pasado que lo enfrentó otra vez con sus demonios internos. El peso de sus decisiones, las relaciones rotas, los errores no resueltos, todo regresaba como un eco que negaba apagarse. Pese a todo, nunca dejó de intentar. Con cada caída volvía a levantarse, aunque con más cicatrices. Reconoció públicamente haber asistido a terapia intensiva, aceptar apoyo médico, abrirse a procesos que muchos deportistas evitan por miedo a mostrarse frágiles. Óscar de la Hoya no solo estaba rompiendo cadenas internas, sino también estigmas sociales sobre la salud mental en los atletas. En medio de esa lucha, hubo un intento de regresar al ring que sorprendió al mundo entero. En 2021, anunció que volvería a pelear en una exhibición contra el excampeón Vitor Belfort. Muchos lo interpretaron como una señal que necesitaba demostrar algo a sí mismo o al mundo. Otros pensaron que era una forma de cerrar un ciclo. Pero poco antes del combate, Óscar dio positivo a COVID-19 y fue hospitalizado de emergencia. Las imágenes difundidas, donde aparecía con respirador, conmocionaron a sus seguidores. No era solo un susto médico, era un recordatorio brutal de que ya no era aquel joven invencible de los 90. Tras recuperarse, aceptó que ese intento de volver había sido impulsivo, una reacción emocional más que una decisión racional. En lugar de seguir buscando redención en el cuadrilátero, volvió a enfocarse en su rol como promotor, como guía de nuevas generaciones. Comenzó a utilizar su experiencia para advertir sobre los peligros de idealizar la fama y descuidar la salud emocional. El tiempo no borró sus escándalos, pero sí comenzó a darle otra dimensión a su historia. Ya no era solo el chico de oro que llenaba estadios, sino un hombre que hablaba con franqueza de sus caídas, que reconocía sus errores, que no ocultaba sus heridas. La Hoya no se limitó a contar su historia, también participó activamente como productor, buscando que las nuevas generaciones comprendieran que el triunfo real no siempre está en la victoria, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada caída. Además de su incursión en los medios y la producción, Óscar se volvió una voz relevante en campañas de concientización sobre la salud mental y el abuso de sustancias. Lejos de esconder sus batallas, las utilizó como plataforma para enviar un mensaje poderoso: que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. En varias conferencias y paneles sobre el bienestar de los deportistas retirados, compartió su experiencia personal con crudeza, sin adornos, hablando de noches solitarias, terapias intensas y la importancia del acompañamiento profesional. En paralelo a sus actividades mediáticas y empresariales, De la Hoya también canalizó su energía en la filantropía. La fundación que llevó su nombre intensificó sus labores en comunidades desfavorecidas de Los Ángeles, especialmente aquellas con alta población latina. Becas educativas, programas deportivos para niños y clínicas de salud fueron algunas de las iniciativas que llevó adelante. Su objetivo era claro:
devolver un poco de todo lo que había recibido y asegurarse de que otros chicos como él tuvieran la oportunidad de soñar en grande. Pero si bien su compromiso social era sólido, su vida personal seguía siendo un campo de batalla. Sus relaciones amorosas estuvieron marcadas por altibajos, rumores y momentos de exposición mediática que muchas veces lo hacían retroceder en su búsqueda de equilibrio. Las entrevistas más recientes reflejaban a un hombre más sereno, pero también más consciente de sus heridas. En una de ellas, admitió que por mucho tiempo buscó llenar vacíos emocionales con fama, lujos y excesos, y que solo cuando se permitió estar en silencio y confrontarse consigo mismo, comenzó a encontrar algo de paz. Sus hijos empezaron a ocupar un papel cada vez más relevante en su vida. Consciente de los errores del pasado, Oscar intentó reconstruir vínculos y ser un padre presente. En redes sociales se mostraba en eventos escolares, entrenamientos de sus pequeños y celebraciones familiares, una imagen radicalmente distinta a la del ídolo solitario que muchos recordaban. Incluso algunos de sus hijos manifestaron interés por seguir sus pasos en el deporte, aunque él insistía en que lo más importante era que encontraran su propio camino. Sin la sombra del apellido. En lo profesional, Golden Boy Promotions vivió un momento de tensión tras la salida de figuras clave como Canelo Álvarez, quien rompió lazos con la empresa en medio de desacuerdos contractuales. Este episodio fue un golpe para la promotora, pero también una oportunidad para renovarse. Oscar tomó distancia durante un tiempo y luego volvió con una visión más fresca, apostando por talentos jóvenes y promoviendo combates que combinaban espectáculo con técnica, conscientes de que el público moderno exigía algo más que nombres rimbombantes. La evolución de la Hoya no pasó desapercibida en el ámbito internacional. En 2021 fue incluido en la lista de los 100 personas latinas más influyentes del mundo, no solo por sus logros en el boxeo, sino por su impacto cultural, empresarial y social. Fue invitado a foros globales sobre liderazgo latino e iniciativas que promovían la inclusión en el deporte, lo que le permitió consolidar una imagen mucho más amplia y respetada que la de un simple ex campeón. En ese mismo periodo, también sorprendió al mundo con el anuncio de un posible regreso al ring. Aunque finalmente no se concretó por problemas de salud derivados del COVID-19, el solo hecho de considerarlo generó debate entre los límites del cuerpo, el ego y la necesidad de cerrar ciclos. En entrevistas posteriores, confesó que la idea de regresar no hacía de la ambición, sino de una necesidad emocional, probarse que todavía tenía el fuego interno que lo impulsó desde niño. Sin embargo, al enfrentar la enfermedad y pasar por momentos críticos, comprendió que había otras formas de demostrar su valentía y que ahora el desafío más grande era cuidarse y continuar construyendo desde fuera del cuadrilátero. Lejos de apagarse, su figura sigue vigente gracias a la capacidad de reinventarse. En sus redes sociales comparte reflexiones, entrenamientos, momentos cotidianos y consejos para los jóvenes que buscan abrirse camino en un mundo competitivo. Su cercanía con los fanáticos se ha vuelto más auténtica, más directa y ha convertido su plataforma en un canal de motivación para quienes atraviesan momentos difíciles. Ya no se trata de proyectar perfección, sino de buscar humanidad. Su legado no solo está escrito en los títulos obtenidos o en los récords rotos, sino en el testimonio de un hombre que cayó muchas veces, pero jamás dejó de levantarse. Su historia continúa escribiéndose, ahora desde una etapa desde el foco. Ya no es la velocidad de los golpes, sino la profundidad de las palabras y el alcance de sus acciones. Oscar de la Hoya, el chico de oro, dejó de pelear por ser invencible y comenzó a luchar por ser auténtico. Y en esa transformación encontró quizá su victoria más significativa.